necesario para entender en su magnitud pues, el nivel de esta siniestra represión, que todo esto arranca de tiempos de la Segunda República. Es decir, antes del año 36 ya está plenamente consolidado ese afán revanchista. En el año 32, por ejemplo, Onésimo Redondo, en un periódico falangista, ya había señalado que era inevitable que hubiera una guerra civil. Ya por aquel momento, las patrullas falangistas estaban haciendo prácticas paramilitares, estaban entrenando, había listas negras, y por ejemplo, a partir del año 34, de 1934, la Revolución de Octubre, que tiene bastante importancia, por ejemplo, en el entorno de Mina del Campo. A lo largo de todo este periodo, desde el 34 hasta el 36, en Valladolid hay aproximadamente 20 muertos por causas políticas. Es decir, que la violencia política estaba plenamente consolidada, ya desde antes. Era muy frecuente los tiroteos, sobre todo en la capital, pero también en numerosísimas localidades del entorno, las huelgas, los esquiroles, los contraesquiroles, es decir, la situación de violencia política estaba plenamente consolidada antes del 18 de julio. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar. Mientras que los milicianos los moros no pasan. Mientras que los milicianos los moros no pasarán. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. La vida de Félix Marcos está marcada, como la de todos, por su tiempo, pero el suyo fue un tiempo convulso, apasionado y cruel como pocos. Con 20 años escasos, le arrolló una tragedia, la Guerra Civil Española. Durante 3 años luchó en el bando legítimo, pero perdedor por avatares de la historia. Franco juró fidelidad a la República, pero su juramento no le impidió alzarse en armas contra ella. El dictador se ocupó de matar un sueño a cañonazos y se ensañó con los perdedores. Uno de ellos, el comunista Félix Marcos, sufrió durante casi 20 años la represión del régimen dictatorial de Franco. Aquí lo que hubo, ni más ni menos, fue una oleada represiva que estaba previamente delimitada. Hay una instrucción de Mola de antes de la guerra que viene a decir que el carácter de la represión tiene que ser ejemplificante. Es decir, son conscientes que en ciudades como Valladolid, donde había 12.000 frente populistas, la única forma de controlar la situación era mediante una represión que fuera absolutamente ejemplificante, que atemorizase al resto de la población, que empezase a generar fenómenos como los topos, las huidas masivas, etc. Pasaron una serie de años, yo diría que mientras vivió Franco, a Julián Grimau le fusilaron todavía en el año 63, y más tarde, en vísperas de la enfermedad de Franco, volvió a haber 5 fusilamientos. La represión contra los comunistas fue todavía más acentuada que contra otras fuerzas políticas. Félix Marcos nació en Fresno el Viejo el 11 de junio de 1916. Se crió y educó en Medina del Campo, donde residió primero en la calle Valladolid y desde 1921 en el número 33 de la actual Avenida de la Constitución,
casa en la que sigue viviendo. Con 13 años, en 1929, emigra a Madrid y trabaja en una tienda de ultramarinos propiedad de su tío, en la calle Conde de Xiquena. En 1936 se afilió a la Unión General de Trabajadores. Participó en movilizaciones reivindicativas sindicales exigiendo mejoras para el sector comercial. El 17 de julio de 1936, movilizado por el sindicato, se incorpora al ejército republicano. Lucha en el frente de Madrid, en Buitrago y en el frente del Ebro. Permaneció la mayor parte de la guerra en Castellón. Derrotada la República, decide ir a Alicante para intentar exiliarse a Orán. En el puerto de Alicante lo detienen. Encontraron los italianos en el puerto, nos mandaron formar de 7 en fondo, salimos y de ahí fuimos a un campo que llaman el Campo de los Almendros. Y de ahí nos llevaron a la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, a ver, todo aquel que lleve una navaja, cosas cortantes, que las pide aquí, sino que la tenga las consecuencias. Allí formamos en la Plaza de Toros, formamos no sé las veces que formamos allí, a toque de corneta, de cuartel, a formar falangistas, venga, fulano, fulano y fulano, no salía nadie, a formar, venga, a ver las caras de todos, venga, tú sol, para Madrid, por la aproximación, pero la llevaban contigo, ¿sabes? Y eso ya no volvían. Las sacras se denominan así porque estas personas, investidas de una autoridad, vamos a decirlo así, omnímoda, entraban en cualquier institución presidiaria, militar o civil y tenían la potestad de elegir exactamente a qué personas podían llevarse. Y lo mismo sucede con los domicilios, ¿no? Bueno, nosotros tenemos gente desaparecida reclamada por familiares hasta los más recientes en el año 1959, 20 años después de terminar la guerra. O sea que sí tenemos constancia de que bastantes años después de terminar la guerra sí se siguió ejecutando gente extrajudicialmente. Del puerto fuimos al Campo de los Almendros, unos fueron los más rezagados, se quedaron y les llevaron a un pueblecito que se llama Albatera, de Alicante. Estos desaparecidos no están en ningún libro de texto, no están en muchos casos ni siquiera en los registros de sus pueblos como tales, porque la mayoría de las fosas que hemos abierto son anteriores al noviembre del 36. En noviembre del 36 Franco hace una ley para empezar a controlar, y digo controlar en cierto sentido porque no es controlar para detener, sino a saber a quién se está ejecutando, ¿no? Pero hasta entonces, en muchos casos, entre los meses de julio y noviembre, que son el 98% de las personas que nosotros hemos sumado, esos eran ejecuciones descontroladas, que no dejaban ningún rastro documental ni judicial, ¿no? Cuando se están desenterrando fosas comunes, mucha gente vuelve la vista, no quiere enterarse de que hubo crímenes realizados por el franquismo. Nosotros manejamos la cifra de 30.000. El verano pasado apareció una fosa, nos notificaron la existencia de una fosa en Órgiva, en Pueblo de Granada, y hay unas 3.500 personas, que eso no estaba computado en la cifra que nosotros manejábamos, ¿no? Entonces, posiblemente ese número se encuentre en fosas solo en Andalucía. Que bueno, las desapariciones sabemos cómo han sido en Argentina y Chile, ¿no? Eso genera todavía mucha más angustia y quizás lo que genera es un efecto multiplicador del miedo, ¿no? No es lo mismo que una persona pueda elaborar un duelo y cumplir en cierto modo con lo que culturalmente está establecido, ¿no? Que es honrar a los muertos y enterrarlos como una familia considere digno, al hecho de que no sabes lo que pasó, ¿no? Se fue ese día a trabajar y eso posiblemente tenga un efecto mayor, e incluso tenga un efecto mayor, yo creo, en los hijos, ¿no? Me dijeron al comandante que usted preséntese a la policía de allí de su barrio. Los cojones me apretaron yo porque estaban pegándole a tanto Cristo. Yo usaba mierda, hombre. Asesinos.
Incluso a las personas a las que se había fusilado, judicial o extrajudicialmente, se les somete a procesos en los que se analizan sus responsabilidades políticas por parte de los tribunales de responsabilidades políticas. Y a pesar de que estuviesen muertos desde hacía meses, se les pone multas económicas que tienen que sufragar sus familias. Yo no me presento. No porque soy enemigo de ellos y me van a decir, tú no tienes que escapar, tú no tienes que dejar por ningún lado. Tú estás casado y bien casado. Y ya no me presenté. Hombre, me escondí allí en casa de mi tía. Desde finales del año 39 hasta 1941, Félix Marcos vive escondido en Madrid. Después de 3 años de guerra, comienza su guerra en tiempos de paz. Félix Marcos sufre el obligado exilio interior, se convierte en un topo. La palabra topo nos lo dijo uno de los que estuvieron escondidos en la provincia de Segovia, en un pequeño pueblo cerca de Carboneros, que explicándonos su historia, estuvo como 34 años escondido, Lucas se llamaba, hablando en la conversación, dice, y estuve viviendo como un topo durante 30 y tantos años. Entonces la palabra topo a Leguineche y a mí se nos quedó un poco grabada y lo utilizamos como título. Digamos que la inventamos nosotros, o la inventó más bien este hombre. Mientras permanece escondido en Madrid, la policía lo busca en Medina. Por sorpresa, realiza una inspección en casa de sus padres. Vive aquí a mi casa y se conoce con rum de que ha venido, pues fueron a las 2 de la mañana. Anda por mí. Así que nada, se llevaron a mi padre, a mi madre y a mi pobre hermana, que las mataron. Y luego, pues te digo, un desastre, la casa destrozada. La hermana de Félix Marcos murió poco después de este registro por sorpresa. Él cree que este suceso fue la causa de la muerte de su hermana y también el resentimiento en la salud y el ánimo de su madre. Entonces había muchos que la historia era muy semejante. O sea, era, sobre todo cuando se trataba de alcaldes de pueblo, que tenían cierto poder, se escondían en casa de algún familiar o de algún pariente tal. La Guardia Civil iba a buscarlos, no los encontraban nunca y se permanecían recluidos en una habitación, salían un poquito a ver el sol por la ventana, etcétera, y así aguantaron 20 o 30 años, ¿no? Hubo otros cuyo escondite fue mucho más duro, ¿no? La gente que estuvo en los desvanes, me acuerdo uno de San Fernando de Cádiz que estuvo en un cementerio escondido, ¿no? En un nicho, durante varios años, que además escribía novelas. Bueno, para entretenerse, sí, en el nicho, claro. Ya mi tía, fíjate, viuda, tenía 4 o 5 chicos, entonces ya la cuestión económica yo lo vi, que eso, digo, tía, yo me voy a marchar. No la dije, que venía a casa. Digo, me voy a marchar donde pueda, tía, voy a resumir la gracia. Y luego yo ya, pues, a mis padres avisé, digo, no se lo decimos a nadie, porque entonces sería... Esto es un secreto a voces, a nadie, no siento la familia íntima, ¿sabes? A nadie. Había alcaldes, había pastores, absolutamente analfabetos, había gente de ciudad, pero hubo también gente que vivió en Sierra Morena, en el campo perdido, viviendo en chozas durante 30 años, digamos, como topo o descontrolado, o sea, que incluso uno de ellos además actuó como secretario de caza de Franco, porque era el que mejor conocía la sierra. Naturalmente Franco le ponía los pobres ciervos a tiro, pero nunca supo que aquel era, digamos, un hombre oculto, un señor que todo el mundo pensaba que estaba muerto y estaba escondido en la sierra. Normalmente estaba en casa y cuando llamaban a la puerta o entraba alguien, sea familiar, fuera familiar o no familiar. O sea, mi padre normalmente los que sabían, eran conocedores de que estaba aquí en casa, eran los padres y los tíos más allegados. El resto de la gente no sabía que estaban aquí. Entonces lo que hacía era subirse cuando llamaban a la puerta, se subía y se escondía. Me escondí, no volví a salir, en casa hacía. Mi madre, desde que terminó la guerra,
pues acostumbrado a cerrar la puerta, ¿sabes? Y nada, siempre con la puerta cerrada. Leer los periódicos, alguna novela, leer nada más, pero era preferible en vez de la cárcel estar así. La forma de estar escondido era tan dura, tan cruel, tan precaria en tantas cosas, que luego ellos mismos dijeron, si yo llego a saber que esto dura tanto, me hubiera entregado. Esto lo ha llegado a contar en alguna ocasión y vamos, y sin mucho detalle, Este tipo de historias han pasado en todo el mundo, en todas las guerras y de todos los bandos, es decir, que el que gana persigue al que pierde. Y aquí hubo una persecución tremenda contra muchísima gente, ¿no? Que digo que los hubieran matado y formaba parte de la represión, evidentemente, de la represión de los vencedores. Tras 10 años de encierro, Félix Marcos decide exiliarse. Intenta embarcar en Castellón para huir a Francia, pero la Guardia Civil lo detiene en Honda el 21 de mayo de 1949. Viajaba bajo el nombre falso de José García Vázquez. Me metió en una fonda que se llama el Plátano de Oro, en la fonda de Honda, en Honda, el pueblo de Honda. Y no hice más que quitarme la gabardina y la muchacha que regentaba la fonda aquella dice, oiga, no se meta usted en la cama que está aquí la Guardia Civil. Y digo, bueno, pero te has acabado. A ver. No se le reconocía así, aunque en algún documento, en las memorias que hace el Patronato para la Redención de Penas, en algún momento se habla de presos políticos, pero sin duda los hubo. Es decir, todas aquellas personas que estuvieron metidas en la cárcel después de la guerra sencillamente por haber pertenecido a partidos políticos, a organizaciones sindicales o sencillamente por haber participado en el otro bando, los no afectos al régimen, sin duda fueron presos políticos. La primera cárcel que ingresé fue en Castellón de la Plana, que precisamente 4 días antes me dicen los compañeros, si vienes 4 días antes, mataron a 44 guerrilleros por negarse a cantar el Cara al Sol. Creo que el jefe director de la prisión, por Dios, canten ustedes el Cara al Sol. Me lo dio malo, hombre, claro, le matan a ustedes, porque la orden es de fusilarles. Pero ellos se negaron a cantar rotundamente el Cara al Sol y fueron fusilados, 44 hombres. Franco podía haber optado por la reconciliación entre los españoles, pero optó por la revancha. Y ahí estuve en Castellón, que tiempo estaría, pues 2 o 3 meses. Y de ahí pues ya me mandan para donde tenía yo la causa, que era Madrid, donde yo estaba, a Madrid. Paso por Valencia, a Casa de San Juan, a Madrid. A partir del año 42 hay una pequeña, bueno, no liberalización, pero sí se suelta a un numeroso contingente de apresados, simplemente porque en ese contexto de la posguerra, del hambre, etc., las instituciones penitenciarias no tenían poder suficiente para seguir alimentando a los presos. Literalmente casi se morían de hambre, enfermedades, etc. Me juzgan, ya no me acuerdo en qué mes. Estaba yo en la cárcel de Madrid. Llevaba yo 8 o 9 meses o 1 año en Madrid cuando me juzgaron. Y me juzgan por el delito de adhesión a la rebelión militar y por nombre supuesto. Ese es el delito. Es bien claro, si yo tuviera más delitos, mira, me lo hubieran puesto, no creas que... Pero no pueden acusarme de nada a mí. Me pueden acusar, sí, que yo he ayudado a la rebelión. Dicen ustedes que somos rebeldes, de acuerdo. Pero eso es mentira. Y estoy orgulloso de haberles ayudado, porque era mi deber como ciudadano. Ahora, si ustedes creen que eso es un delito, pues condénenme. Ellos me han condenado a muerte. El régimen desde el primer momento intenta revestir todo de una superficial, ya digo, muy superficial, apariencia jurídica, porque bajo cuerda está consintiendo todo lo contrario, ¿no? Las patrullas del amanecer, en definitiva, pues procedimientos extrajudiciales. De cara exactamente a cómo funcionan los tribunales militares, hay que tener en cuenta varias consideraciones. La primera, una inmensa mayoría de los detenidos no ha participado en ningún delito de sangre, con lo cual el único cargo por el que se les podía juzgar
basándose en el código militar, era o bien adhesión a la rebelión o bien rebelión militar. Normalmente adhesión a la rebelión se aplica a personas con un menor compromiso en los hechos posteriores al 18 de julio, mientras que a las personas que han tomado algún tipo de iniciativa, organizado la defensa de la Casa del Pueblo, del Ayuntamiento, etc., se les aplica directamente un concepto más grave que es rebelión militar. Pero por supuesto todo esto es una pura pantomima jurídica. Y así, por ejemplo, en los consejos de guerra no se dejaba recurrir a abogados defensores exteriores y en muchas ocasiones el abogado defensor nunca había tenido conocimiento previo con las personas que defendía antes del juicio. El fiscal era un superior jerárquico suyo, con lo cual nos podemos imaginar cuál era el nivel de defensa, ¿no? A los 3 meses o así viene la conmutación. Llega un comandante que llevaba mi caso, un comandante del ejército, que era juez, me da la mano y dice: muchas felicidades, está usted conmutado de la pena de muerte. Y yo, vaya, me dijo el comandante, dice, pues ha sido un caudillo que se la ha levantado la pena de muerte. Me dejan en 30 años. Al conmutarme quedaba en 30 años. Estaría yo en Madrid 2 años en la cárcel de Carabanchel. De ahí me cogen y me llevan a Burgos. Franco los utilizó a los presos de 2 maneras. Uno, utilizándolos directamente para los propios organismos del Estado, los ayuntamientos, las diputaciones, los ministerios. Y en segundo lugar, para cederlos o alquilarlos a empresarios privados que los pedían y que los utilizaban. Estos empresarios pagaban por ellos, pagaban en teoría el salario base que en aquel momento circulaba, que estaba en torno a las 14 pesetas. Lo que pasa es que de esas 14 pesetas solo llegaba a cada preso 50 céntimos. 2 pesetas más si estaban casados y 1 peseta más por cada hijo, pero hay que tener en cuenta que casi todos los presos después de la guerra eran hombres jóvenes, hombres a los que no les había dado tiempo todavía a casarse, a formar una familia, a tener hijos, así que en la mayoría de los casos estamos hablando de que de esas 14 pesetas que en teoría el empresario privado pagaba al Estado por la utilización de estos presos, solo llegaba 50 céntimos a manos del preso. Eso es explotación, eso es esclavismo. Hay gente que duda, pero desde luego si a mí me pagasen solamente eso del salario que me corresponde, creería que me estaban esclavizando. Tenía yo allí una cuestión también, que era en la conservación de la brigada. El otro compañero y yo, ir por el pan, repartir el pan cuando cada más echar el chujo a cada uno o 2, los que fuera, y la limpieza de la brigada. Para empezar, no se sabe cuánto se llevó el régimen de Franco del trabajo de estos hombres. Yo creo que esta es la primera deuda que tenemos con ellos, intentar saber la verdad y dónde fue a parar ese dinero. Una cosa que desconocemos. Desconocemos cuánto dinero se embolsó el régimen de Franco con el trabajo esclavo de estos hombres y desconocemos a qué manos fue a parar este dinero. Había uno allí que le llamaban Ricardito, que era un oficial, que por lo visto había sido pues un criminal. Había sido un criminal. Porque a los presos te los obligaban, fíjate, en pleno invierno, a lavar el patio que las baldosas eran grandísimas, baldosas de cemento. Pues se le obligaban a los presos como sufrimiento a que sufrieran, con una bayeta, pues fregar el piso de la prisión del patio, que era como un campo de fútbol, ¿sabes? Bueno, y llegaba ahí e incluso pisaba los dedos a los presos. Le llamaban el señorito Ricardito, se llamaba Ricardo. Yo no conozco casos de tortura directa, pero es que el trabajo en sí mismo era una tortura. Trabajaban 12 o 14 horas diarias, cargaban materiales que no soportaban, estaban mal alimentados, trabajaban todos los días de la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año. Es decir, el propio trabajo esclavo hasta la extenuación, pues yo creo que era una forma de tortura que el régimen de Franco utilizaba contra los vencidos. Una vez, yo, como te digo, estaba encargado con otro camarada de repartir el pan, ir a la panadería de la prisión, hiciéramos 80 en la galería, 80 panes, 80 barras de esos, chujos. Pues, bueno, pues verás,
Llego yo, digo, me cago en la leche jodida. Digo, oye, Teodoro, Carvajal, digo, este Carvajal es el compañero mío de trabajo. Digo, me han dado un chusco de menos. Digo, me cago, por eso no me cago, a ver, no me quedo yo sin él, ni dejo a nadie sin él. Digo, voy a reclamarle. Digo, oiga, mire usted, don Ricardo. Digo, me han dado un chusco de menos. Digo, bueno, pues ya está. Dice, no quiero yo salir en Radio España Independiente. Digo, oiga, mire usted, don Ricardo, España, Radio España Independiente no se fijan en estas cosas, ni hace caso tampoco. Dijo, eso lo digo yo. No me dijo nada, tío. Mientras la lucha contra el régimen fue una cuestión de sacrificios, evidentemente el Partido Comunista fue el partido que más poderosamente influyó en todo el proceso de resistencia antifranquista. Félix Marcos comenzó a cumplir su pena de 30 años en 1949. Solicita el indulto y el general Muñoz Grandes se lo deniega el 24 de marzo de 1951. Hasta el año 56 no hay ningún movimiento legal para intentar conseguir la excarcelación, a excepción de una campaña de recogida de firmas que inicia su familia en Medina del Campo. El 16 de febrero de 1956, su padre envía una carta a la UNESCO y su madre a la Cruz Roja pidiendo ayuda. El 24 de febrero, la UNESCO contesta al padre de Félix diciéndole que para casos como el de su hijo debe dirigirse directamente a las Naciones Unidas. Pocos días después, el 12 de marzo de 1956, la Cruz Roja contesta a la madre de Félix comprometiéndose a interesarse por su caso. Nunca más se supo de la actuación de Cruz Roja. El 3 de agosto de 1956, el padre de Félix pide ayuda a las Naciones Unidas en Nueva York. Tuvieron que esperar hasta el 15 de octubre para recibir la contestación de este organismo internacional. Y yo escribía a las Naciones Unidas y una tal Margaret, que era secretaria, me dijo que si no me importaba que mi nombre fuera pronunciado ante el gobierno de Franco. Digo, a mí no me importa, más dentro no me pueden meter que me tiene. Yo me llamo Félix Marcos, puede ir tranquilamente y decir que estoy aquí. El 9 de noviembre de 1956, el padre de Félix pide de nuevo el indulto para su hijo. El 5 de diciembre, la presidencia del gobierno le informa de que se había iniciado la tramitación de su petición. Ya en el año 57, el 28 de febrero, nuevamente su padre pide ayuda al Colegio de Abogados de Madrid y el 5 de marzo recibe la contestación de este organismo informándole de que lo único que pueden hacer es iniciar una petición de amnistía al gobierno. A partir de aquí se precipitan los acontecimientos. Al día siguiente de recibir esta carta, el 6 de marzo, el Patronato de San Pablo para Presos y Penados informa a Félix de que había sido aprobada la petición de libertad condicional que había cursado en su nombre ante el gobierno. 2 días después, el 8 de marzo de 1957, se le concedió la libertad provisional por buena conducta. Salió en libertad condicional. Salió en libertad condicional. El 10 de marzo de 1957, Félix Marcos salió de la cárcel de Burgos después de haber pasado 7 años, 10 meses y 2 días de prisión. Según los documentos del régimen, además había redimido 8 años, 2 meses y 23 días por el sistema de redención de penas. Y yo redimía todos los días, mediodía. Cada día para mí era día y medio. Y tengo redimida. Yo dejé la cárcel, me quedaban 15 años. Yo con la redención de penas por el trabajo cumplí 15 años, ¿me entiendes? Aunque estuve 8, pero fue casi doble. Bueno, el sistema de redención de penas pues era un eufemismo que lo que intentaba era tapar lo que era un sistema puro de esclavitud.
yo digo que fue la primera empresa temporal, ¿no? La primera empresa temporal de trabajo temporal pues se la inventa Franco, porque esto en el fondo era eso, es decir, era una gran empresa que tenía fichados pues a más de 100.000 presos, el fichero fisiotécnico, que así se llamaba, que tenía localizados y fichados a estos presos, pues en el primer año llegó a tener catalogados por edad, por profesión, por categoría laboral a más de 100.000 presos. Era la primera empresa en aquel momento en la España de Franco. Y después fue un sistema muy perfecto, porque nos encontramos con que los presos hacían obras cuyo cemento producían también los presos en fábrica de cemento, cuyas ventanas y puertas fabricaban también los presos en los talleres de carpintería. Si un preso se ponía malo e iba a un hospital, esos hospitales estaban atendidos por enfermeros y por médicos que también eran presos. Los medicamentos que consumían estos enfermos presos eran también fabricados a su vez por presos, se empaquetaban en cartones que se fabricaban, por ejemplo, en el taller penitenciario de la cárcel de Burgos. Es decir, era un sistema perfecto que se autoabastecía y que sobre todo cumplía un objetivo fundamental, y era la disponibilidad absoluta de los presos a cualquier hora y cualquier día del año. Esto era muy importante porque estamos hablando de un país que estaba absolutamente destrozado. Es decir, los empresarios privados que utilizaban estos presos tenían dos tipos de beneficios. En primer lugar, tener mano de obra cualificada y muy barata, pero sobre todo tener mano de obra siempre disponible. Si no, hubiera sido imposible construir pues, los grandes pantanos que se construían en mitad de la nada, y se construían en mitad de la nada en un país que no tenía carreteras, que no tenía autobuses, que no tenía gasolina. Si no hubiera sido por la utilización de estos presos, que se les colocaban destacamentos a pie de obra y que estaban siempre disponibles, muchas de estas grandes obras públicas no se hubieran podido realizar. El régimen persiguió y encarceló a Félix por su compromiso político. Cuando consideró oportuno, con la misma arbitrariedad, lo dejó marchar, pero eso sí, convenientemente despiojado y desinfectado, y en un alarde de generosidad le entrega un billete de tren de tercera categoría para viajar desde Burgos a Medina del Campo, asegurando que va socorrido. En Medina queda bajo la supervisión de la autoridad competente. Y aquí llega a Medina y lo primero que me dice Garrido, que era el inspector de la policía, bueno, mire Félix, una cosa le voy a decir a usted, no se le ocurra hablar de política en ningún lado, porque cada media hora de usted soltar la palabra lo voy a saber yo. Me dijo Garrido, que era el jefe de la policía de Medina. Félix Marcos consigue rehacer su vida en Medina trabajando como representante de coloniales y maquinaria para fábricas de muebles. El 18 de noviembre se casó con Marina Vallejo, con la que ha formado una familia con 2 hijos y 3 nietos. Actualmente está jubilado y sigue con interés la vida política del país. Una vez ya con eso, ya me fui haciendo cargo de las cosas y de cómo era el mundo, que no era lo que yo había dejado. Había cambiado en todos. Los hombres más blanduchos, encontré a una medida más doblegada. ¿Me entiendes? Porque la juventud de mi generación, antes de la guerra en Medina, cuidado, había sangre. Y cuando volví encontré que la sangre no era sangre, era horchata. Este hombre, Félix Marcos, bueno, pues ahí está en su pueblo, y ahora ustedes les entierran una historia que en otras circunstancias pues justificaría que ese hombre recibiera un premio civil, pues porque es un antecedente del sistema en el que estamos viviendo hoy, y sin embargo no ha recibido ningún premio. Los muertos tienen que contar su vida y tienen que contar su muerte, ¿no? Y el hecho de que aparezcan también da dimensión, que la imagen evidentemente de una cosa es una cosa muy dura, pero da dimensión del horror que fue, no solo del que vivieron ellos, ¿no? Porque bueno, pues a fin de cuentas su horror se acabó ahí, sino también del que vivieron sus familias, ¿no? Que luego fueron machacadas. Yo creo que sí que tenemos una deuda histórica con su memoria, es decir, debemos reconocer lo que les pasó, debemos llamar a las cosas por su nombre y debemos sencillamente recuperar su memoria, sobre todo ahora que todavía estamos a tiempo de poderlo hacer materialmente en la figura de algunos hombres que todavía sobreviven, porque lastimosamente pues estos hombres ya son ancianos o en su mayor parte han muerto. No ha habido
para los que han luchado contra el franquismo en esos años, una política de reconocimiento. Si acaso la única ventaja es que han dejado de ser perseguidos, pero con excepción de un acto que ha habido estos días en Cataluña, yo no conozco que ningún comunista haya sido no ya premiado, sino reconocido su papel en la consecución del sistema de libertades en el que vivimos. He pagado bien claro defender a la República y los principios socialistas. Lo he pagado bien caro. Con mi familia, con todo. Por mi salud, por todo, hijo. Por todo. Has perdido tu juventud, tu vida. Hace poco tiempo residía aquí, y no sé qué dijo lo que dijo Paco Rabanne poco antes de morir, que era comunista también. Dijo que no soy creyente, y como no soy creyente, sé que voy al infierno, pero también sé que allí no hay nada. Ahora muero tranquilo porque yo no he hecho mal a nadie, al contrario, he hecho vida que no he podido y muero tranquilo. Eso era lo que dijo Paco Rabanne. Y yo nadie a él.